Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, de Grupo Radio Turquesa y las de la Pantera. Estamos con el maestro Jorge Santa Cruz. Esperemos ya tener al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza en la línea, quien es nuestro representante en el bellísimo estado de Campeche. Maestro querido, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está usted? Pues aquí con lluvias, como siempre. Y pues saludando al maestro Santa Cruz y escuchando esta explicación tan puntual que se está haciendo con respecto al programa de reconstrucción y a la posible buena voluntad de este camino empedrado que se encontró en su viaje al infierno Dante, en el que se construyen estos catálogos de buena fe. Y evidentemente estamos ante uno de los tantos puntos negros de corrupción en donde la acción gubernamental se pierde para convertirse en un negocio. Las instituciones que debieran vigilar, cuidar y salvaguardar el interés de la sociedad que adquiere una vivienda vía hipoteca, perdieron su esencia de ser responsables no solo en el marco de financiamiento, sino que hoy, pues, es un negocio. Ha crecido tanta la visión empresarial de las tiendas que Infonavit, Fobiste, DESU, en fin, todas esas instituciones federales se han sido equiparadas por instituciones similares que se dan en los estados y hasta en los municipios, porque el negocio para desarrollar tiendas pues es un negocio sumamente lucrativo y la calidad de la obra que se realiza coludidos con estos mecanismos de financiamiento pues demuestran hoy por hoy hasta dónde está esta complicidad criminal que daña el patrimonio, la seguridad y la vida de la gente. Maestro querido, precisamente compartíamos, y para quienes saben mucho de política y de un tiempo para acá, que conocen esa parte de aquel México, del crecimiento sostenido, importantísimo crecimiento que tenía nuestro país, con otra política económica, por supuesto, que eso es fundamental subrayarlo, ver el comparativo, que es más que evidente, o sea, ya no hay nada que pueda ir en contra de la realidad. Yo creo que cualquier cosa que nos quieran decir que es mejor este tipo de política económica puede recaer en una ofensa tremenda de quien lo diga y crea que lo creemos, porque lo estamos no solamente viviendo, sino padeciendo. En este tenor, maestro, la diferencia clara de cómo se aplicaban las políticas en materia de vivienda antes y que además se pueden volver a aplicar igual a estas circunstancias, pero también que tanto estamos amarrados con los tratados internacionales y que nos acordemos de dónde son algunas de las constructoras y qué es lo que se puede y lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer lo intuimos todos los mexicanos, no necesitamos ser ni ingenieros, ni abogados, ni políticos, sino simplemente tener el sentido común, ¿verdad? Pero, ¿qué herramientas hay, maestro? Y si yo le pido al maestro Jorge Santa Cruz al irnos al corte, nos iba a hacer un comentario y que después nos complementen para llevarnos a esas instancias, cuál era la mecánica que se llevaba antes, donde se tenía la responsabilidad de cualquier circunstancia y había específicamente quién tenía la cara, quién daba la cara por alguna cuestión que estuviera mal. Entonces, en este tenor ahorita esto de que, pues a ver si van a procurar, a ver si aceptan las constructoras y 5 años, amigos, ustedes van a comprar algo que les garanticen solamente por 5 años el patrimonio de su vida. Eso es un insulto. Maestro Jorge Santa Cruz y después lo molestaría con eso, maestro don Enrique Pastor. Adelante, maestro. Claro que sí, Celeste, amigos, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, saludos desde acá. Yo quisiera, si me lo permiten, dar algunos datos que proporcionó muy temprano un investigador, un economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablo del doctor José Francisco Reyes Durán. Él presta sus servicios, es docente
en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en León, Guanajuato. Bien, por favor, atentos con las siguientes cifras, Celeste, don Enrique, amigos, que me parece que son fundamentales. Según cálculos del gobierno mexicano, traducidos a dólares, ya ven que está muy de moda que ahora todo lo traduzcan a dólares, la reconstrucción del país en las zonas afectadas costará 1.397 millones de dólares. En números redondos, 1.400 millones de dólares. Bien, según una fuente estadounidense, la United States Geological Survey, esa cifra, la reconstrucción a México le costará algo así como 10 mil millones de dólares, o sea, la 10ª parte de las reservas internacionales del país. ¿A dónde quiero llegar? A que el mismo investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Francisco Reyes Durán, detectó que los donativos hechos llegar a México por la comunidad internacional suman hasta este momento 36 mil millones de dólares. Si los Estados Unidos tienen razón y la reconstrucción costará 10 mil millones de dólares, México ha recibido 2.5 veces más esa cantidad. ¿A qué quiero llegar, Celeste, amigos? Don Enrique. A que urge transparencia en el asunto. Urge también que se finquen responsabilidades civiles, comerciales y penales a quienes hayan construido y vendido edificios, oficinas, en fin, en malas condiciones. Urge, por lo demás, que esa cantidad de dinero que ha llegado del extranjero, 36 mil millones de dólares, no se vaya a politizar. Vamos. Aquí está preguntando, perdón, Eros Raf pregunta, ¿y el resto a dónde irá? Es que esa es buena una muy buena pregunta, Eros Raf, precisamente, claro. Perdón la interrupción. No, Celeste, entonces yo nada más concluyo. Ayer hubo reunión en Los Pinos y estuvo todo el gabinete. Se habló de 150,000 viviendas afectadas. Y se habló de que, bueno, la reconstrucción costará más de 30,000 millones de pesos. Algo así como 1.400 millones de dólares. Lo que yo quiero decir es, primero, mucha de esta vivienda seguramente fue construida por particulares, de la que se vino abajo, de la reciente. Y hasta el momento están impunes. Y número 2, dinero va a haber. El chiste es que efectivamente lo van a aplicar como debe de ser o se va a desviar a otros propósitos. Aquí, maestro queridísimo, ¿qué nos puede usted compartir? Y sobre todo, ¿cómo podemos o qué podemos hacer los mexicanos y que esto sea un parteaguas? Ha sido un parteaguas en situación de una acción ciudadana. Comentábamos ayer en Twitter, queridos amigos, a quien nos sigan, y en Celeste Sáenz M, @Celeste Sáenz M, comentábamos que vi el día de ayer insistentemente, no sé ustedes si se fijaron, yo me imagino que sí, en exaltar la parte digamos de delincuencia que está habiendo alrededor de todo esto, más allá de la delincuencia organizada desde algunas cúpulas y desde algunos intereses políticos que se hacían de lo que son las despensas y los donativos. Pero más allá de esto, eso yo creo que también eso es para que se hiciera a un lado, ¿no? Para distraernos de esta corrupción que se ha estado señalando mucho en las redes. De una manera importante en el estado de Morelos, aparte de otros lugares y de otras autoridades, pero ahí muy focalizado. Posteriormente empiezan a decirnos de un acontecimiento tremendo, de unos muchachos de Cáritas, ¿no? Que iban a entregar un donativo que es muy doloroso, pero ¿dónde están las autoridades cuidando a quienes están levantando al país?
¿Dónde están? ¿Qué tanto es esto también? Y olvídense, eso pudo haber sucedido de unos vivales, pero ¿qué tanto no están alertas las autoridades? ¿Y a quién puede convenir que sucedan estas cosas para que dejemos de ver otras cosas de corrupción, otras faltas, otras circunstancias que pasan? Pero más aún eso, ¿qué tanto conviene desactivar la acción social? ¿Qué tanto conviene y a quiénes desactivar la organización social espontánea que surgió? Y por otra parte vemos a medios de comunicación, esos grandotes, algunos de ellos que, bueno, en algunas circunstancias ya nos traen hasta acá con alguna serie de circunstancias penosas que han sucedido, tratando de guiar, ¿no? Y de guiar supuestamente lo que es la ayuda que debemos hacer, cómo la debemos hacer. Miren, todo lo que sube para bien, bienvenido. Eso no se critica. Que quieran todo lo que quieran promocionar en ese ámbito está perfecto. Pero que no asuman el papel de tutores del pueblo. Pero eso, ¿quiénes no lo permiten? Nosotros. Nosotros no debemos de permitir eso. Y no dejemos que se nos desactive a base de malas noticias. Hay que seguir exaltando al pueblo de México, que después de 8 días sigue preocupado, que se está organizando para un largo aliento, para ver qué hacemos y para dar seguimiento también a todo esto. Imagínense el músculo ciudadano que estamos haciendo, queridos amigos. Hay que ver ese lado positivo y que todo este dolor tan grande sirva de algo. Vamos a ir a un corte, no tardamos, regresamos. Gracias. Exacto. Bambi Perver, ellos llegarán hasta de nosotros lo permitamos, pero son ellos, no solamente, queridos amigos, no solamente es el gobierno como algo formal, es el poder detrás de todos estos poderes formales, son también poderes fácticos, son aquellos a los que les ha interesado que estemos desunidos, que no estemos comprometidos, y miren qué calidad humana tenemos los mexicanos, que aquí es donde surgió, ha sido una sorpresa maravillosa, y el recuperarnos, el darnos cuenta por nosotros mismos de lo que nosotros somos, lo que yo decía ayer y antier, a nivel internacional están sorprendidos de la solidaridad humana de los mexicanos, pero aquí lo importante es que nosotros nos hemos dado cuenta de esto. El día de anoche estuve viendo yo, ya muy noche, la televisión, que no me encanta, ¿verdad? Y estuve viendo y buscando esta televisión de paga. No, amigos, una programación que uno dice, están compitiendo a ver quién denosta más a las mujeres, a las relaciones de pareja, a la convivencia humana. ¿Quién goza más viendo cómo se humilla a una persona? Viendo unos programas que dije yo, qué barbaridad. No hay para dónde voltear. Y otros son novelas o películas de narco, de pistola, de situaciones que obviamente lo que quieren es romper el tejido social. El tejido social en México es bastante fuerte y esta es la prueba que estamos pasando. Entonces yo creo que ahí vamos. Una sonrisa, por favor, Celeste. Gracias. Ay, perdón. Sí. Otra. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde el Club de Periodistas de México en esta maravillosa frecuencia de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. También gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y Las de la Pantera. Aquí con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y en un enlace con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien nos representa en el bellísimo estado de Campeche. Maestro querido, había yo hecho una pregunta y después yo me desvié por hacer y subrayar algunas cosas sobre lo que estaban comentando. Maestro, ¿cómo era antes? ¿Qué factibilidad hay? Siempre que se quiere se puede. ¿En medio de qué intereses estamos? ¿Y por qué no nos recupera y nos comenta un poco cómo era antes la infraestructura, maestro? La infraestructura de articular, aquí sí, políticamente para beneficio de los ciudadanos,
No estoy diciendo que todo era maravilloso, pero digo, había un crecimiento económico sostenido, había un seguro social fortalecido, fuerte, daban medicamentos, había una educación pública pues con muchas cosas muy positivas también y otras muchas cosas, ¿no? Fertimex, Fonasupo, en fin, instituciones que eran para articular al campo con la ciudad, en fin, ya para qué les digo, ustedes lo saben, queridos amigos. Maestro querido, ¿qué nos comparte don Enrique Pastor Cruz Carranza? Adelante. En este momento que observamos las secuelas de estas edificaciones que se vinieron al suelo con este sismo del 19 de septiembre, que es una réplica de lo que se suscitó hace 32 años, de 1985, con el sismo que devastó y que desnudó la mala calidad, la corrupción en la obra pública, y en donde, irónicamente, quien ocupaba el cargo de secretario de Obras Públicas en la Ciudad de México, en el gobierno federal, era un señor de apellido Carrillo Arenas, y todas sus estructuras se vinieron al suelo precisamente porque era mucha cal, mucha arena y poco cemento y poca varilla. Hoy se vuelve a repetir la historia y hoy volvemos a escuchar las mismas letanías de quizás solo falta el ya nunca jamás, y nos lleva necesariamente a hacer esa reflexión, rememorar cómo operaba el CONAVI, FOBISTE y Banobras, donde se integraba un equipo técnico, ingenieros, funcionarios, beneficiarios, sindicatos, los cuales formaban un grupo colegiado en donde se analizaba la zona en que se iba a hacer la obra, quién iba a hacer la obra, un expediente técnico, las autoridades locales, ya fueran estatales o municipales, en donde se iba a llevar a cabo esta obra, tenían la obligación de presentar los estudios de factibilidad, de ser la zona adecuada para un desarrollo habitacional. Se llevaba un expediente técnico que regulaba la obra, la construcción, la calidad del material, con una revisión constante y permanente. Es cierto, si había corrupción, por supuesto que lo había, pero había una supervisión más seria que hoy, en que esto se ha convertido en una ventanilla de financiamiento, en donde los propios encargados de hacer estos financiamientos son los dueños o los encargados o los colocados estratégicamente en posiciones de tener la información privilegiada y hacer lo mismo que estamos viendo ahorita en la obra pública en todo el país. Es lo mismo que sucedió con el contratismo de Petróleos Mexicanos, donde todos los funcionarios eran al mismo tiempo prestadores de servicio. Por eso no nos debe de sorprender cuando escuchamos de instituciones como la Profeco esa tibieza de decir vamos a ver si hay la buena voluntad, porque son los jefes los que están involucrados en estas obras. Los desarrollos los desarrollos habitacionales en el interior de la República, que año tras año se presentan inundaciones, deslaves, devastaciones en este cambio climático, que sí es cierto, es una realidad, también lo es. ¿Cuántos terrenos no se han habilitado en áreas de escurrimiento natural? ¿Cuántos manglares no se han devastado para tener el terreno adecuado? ¿O cuántas zonas conurbadas, como en el caso de Quintana Roo, donde año tras año, cerca de Cancún, cerca de todos estos desarrollos turísticos, se presentan los incendios forestales, y yo le pongo comillas, los cuales estratégicamente acaban con la mediana selva para que posteriormente aparezcan los desarrollos habitacionales? Yo voy a dar un dato con mucha responsabilidad, nada más para que se tenga la memoria y se tenga la dimensión de lo que estamos hablando. Habla el maestro Santa Cruz de 36,000 millones aportados en este momento para la reconstrucción. ¿De dónde va a ir a parar? Pues yo le diría, lamentablemente, que si 360,000 millones de excedentes petroleros se esfumaron como si en el gobierno estuviera David Copperfield, no sería nada extraño que estos 36,000
se vayan en estudios, en análisis, en despachos que supervisen, analicen y mediaticen este tipo de circunstancias. Hoy se debe aplicar la ley, se debe fincar responsabilidades a todos estos funcionarios, empresarios, constructores involucrados. No hacerlo es volver a repetir la misma historia de lo que se suscitó en el 85. No se trata de crear más organismos ni más grupos de regulación. Se trata de aplicar la ley, porque en los edificios que se han caído y en las obras que se colapsaron en la Ciudad de México, ahí está claramente manifiesta la profunda corrupción que existe en esas partes. Le decía, le voy a dar nada más un dato, licenciada Celeste. Por favor. Hay un funcionario en Infonavit que fue gobernador del estado de Campeche. Ahorita que se habla tanto de esto de que se le quite el presupuesto al que tiene el avión, que se le quite el presupuesto al que va al cine, que se le quite el presupuesto a los gastos de representación, en la propia institución regulatoria que es el Infonavit, hay un funcionario que se llama Abelardo Carrillo Zavala, ex gobernador del estado de Campeche, representante sectorial del sector obrero, que tiene un sueldo de 750,000 pesos mensuales, 50,000 de pensión, y además es constructor y domina las delegaciones del Infonavit en toda la República y es desarrollador urbanístico en todo el país. Ahí es donde tiene que iniciarse ese tipo de investigaciones. No se puede ser juez y parte. Exactamente, maestro querido. Nos damos cuenta de que no hay otra cosa. Las constructoras tienen más visión para el negocio, obviamente, que para dar una certeza patrimonial. Ellos, si pueden ahorrar en algo, lo ahorran malamente, porque qué conciencia, qué tranquilidad y conciencia pueden tener. Bueno, si luego ni a conciencia se puede llegar, que no se piensa que con ahorrarse lo que se tengan que ahorrar, pero que ponen en riesgo a vidas, que son quienes, no es una pistola, pero es un gatillo que detona en terminar con vidas humanas. Finalmente hubo un colapso y por ahorrar un dinero, el que sea, estamos viendo que, y nos están diciendo aquí en el Perisco precisamente, de que hay edificios que a un año de inaugurados se cayeron. Entonces realmente esto es tremendo. Cómo recuperar, cómo obligar como mexicanos a que se retome que titule, pues, que esté al frente el Estado, pero un Estado fuerte y un Estado que realmente tenga responsabilidad y que realmente esté regulado, que también los legisladores tengan las herramientas y pongan las herramientas, porque eso es lo que no quieren. Les digo que ellos legislan para sí mismos y para sus cuates, que realmente haya repercusiones y que haya una consecuencia contra quien sea claramente responsable, porque todo esto lo que he hecho es difuso, todo articular las diferentes operaciones, en este caso en las constructoras, en la cuestión de Pemex, en tantas otras cosas de salud, de todo, para que sea difícil el camino y no se llegue a la verdad, o sea muy difícil. Maestro Jorge Santa Cruz. Totalmente de acuerdo, Celeste. La investigación debe ser pareja. Sin embargo, por el discurso del gobierno federal, me da la impresión de que tratarán de que la impunidad sepulte a los muertos. Hay un pasaje en la Escritura, en el Nuevo Testamento, donde se dice que Jesús pidió que los muertos entierren a los muertos. Aquí, por lo que estamos viendo y por el tenor de los discursos oficiales, me da la impresión de que van a decir, bueno, vamos a reconstruir con la coordinación del sector empresarial y que le van a dar carpetazo a todas esas investigaciones que merecen ser abiertas y que merecen ser culminadas con el castigo a los que pusieron materiales de mala calidad, a los que no tuvieron a los adecuados directores responsables de obra, etc. Espero equivocarme, pero que la impunidad no sea la que vuelva a reinar como ocurrió después del sismo de 1989.
85. Y Celeste, rápido nada más. Escríbele a Celeste, escríbale a Celeste, escríbele a celeste@gmail.com. Maestro querido, pues muchísimas gracias, efectivamente. Y yo le preguntaría al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, ¿qué otra cosa hacemos? ¿Qué nos sugiere, maestro? Bueno, efectivamente usted lo dijo hace un momento, el problema radica en que si algo alienta a la impunidad, algo alienta a seguir haciendo estas cosas, es la falta de tener que responder por los actos que se llevan a cabo. En este marco donde se cubren unos a otros, en donde finalmente lo vimos, por ejemplo, en tantos accidentes aquí en la zona petrolera, donde finalmente los culpables son los muertos que no se pueden defender y fueron los que cometieron las irregularidades que generaron todo este tipo de situación, pues se tiene que aplicar la ley. Es inaceptable, licenciada, que cada vez que se presenta alguna contingencia, lo primero que aflora es la corrupción. Allí estuvo el socavón, allí estuvo Sumacinta, allí están los edificios, allí están los puentes, allí están los hundimientos y allí está el dinero que se ha robado impunemente y las investigaciones que siguen y nada sucede. Maestro querido, le agradecemos enormemente su participación. Ojalá pudiéramos tenerlo antes. Usted está luego semanalmente con nosotros. Ojalá pueda estar antes porque le requerimos mucho. Ojalá podamos escucharle con datos muy precisos que usted tiene sobre todo esto. A lo mejor el lunes, no sé, que usted me indique. Y por otra parte, felicitarle por su nuevo programa A Fuego Lento, que realmente está con la UNACAR. Les mandamos un abrazo cariñosísimo. Qué bueno que esté esta transmisión de Radio Delfín, a quienes les enviamos un saludo cariñosísimo y nuestro reconocimiento, maestro. Sábados a la 1, díganos cómo. En Radio Delfín están todos los enlaces para que se pueda escuchar en cualquier lugar del mundo. Radio Delfín, UNACAR. En cualquier buscador lo encuentra. Radio Delfín, UNACAR. Exactamente. Exacto, maestro querido. Muchísimas gracias. Amigo, gracias, maestro querido, y un abrazo para Gladys y para toda nuestra gente por allá. ¿Cómo no? Gracias. Gracias. Amigos, vamos a hacer un corte. Enseguida regresamos. Va a estar con nosotros el maestro Benjamín Castro. No tardamos, gracias. Gracias, Jonathan. Fíjense, amigos, qué lindos. Miren, yo aquí luego medio alcanzo a ver Radio Delfín. Sí, pero aquí estoy poniendo. Maestro. Espérenme tantito. Ya ven cómo escribo, le ha de dar risa a los chavos, ¿no? Así como. Y los chavos que están así, mi hija, por ejemplo, y mi ahijadita, todo el mundo están así rapidísimos, yo de a dedito. Pero bueno, pero con toda la voluntad del mundo. Fíjense nada más, queridos amigos, precisamente, por ejemplo, don Enrique Pastor Cruz Carranza, que es un personaje que ha traído a la mesa del conocimiento temas grandísimos, los ha mencionado y ha apoyado investigación de compañeros muy famosos y muy reconocidos, y que han basado sus investigaciones en análisis, investigación, datos duros de don Enrique Pastor Cruz Carranza. Y él pues ahora tendrá este espacio de A Fuego Lento, que es un programa que tiene una anécdota que va por el récord de que lo ponen en una estación y al rato lo quitan porque luego pisa callos, ¿no?, de intereses y lo mueven. Pero aquí está en la Universidad del Carmen, Autónoma del Carmen, y seguramente no va a suceder aquí por el beneficio de todos nosotros, así es que los sábados ahí lo podremos escuchar. Tengo un mensaje de una persona Nada más tienen un teléfono. que te quieren una entrevista. ¿Está el maestro? Sí, nada más con ese teléfono, por favor. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, la 760 DM de Organización Editorial Mexicana, en el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y las frecuencias de la Pantera del maestro Jorge Santa Cruz.
director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora. Escuchamos al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y en unos instantes más podremos escuchar al maestro Benjamín Castro, que estará con nosotros, y haremos el enlace con Monterrey. Maestro Jorge Santa Cruz, ¿querías comentar algo? Cómo no, Celeste, hay un joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México que quisiera poder entrevistarte. Dice: hola, buena tarde. Se llama Jonathan Bravo y nos escribió al Facebook de Voces del Periodista. Hola, buena tarde. Soy estudiante de la UNAM, Ciencias de la Comunicación. ¡Ah, qué lindo! Y me pidieron realizar una entrevista corta a un reportero. Quisiera saber la posibilidad de contactar a un miembro de su equipo, que lo ideal sería que fueras tú, para hacerle solo unas pocas preguntas por medio electrónico. Espero me puedan ayudar, ya que los elegí a ustedes porque me gusta su trabajo. Saludos cordiales y espero su respuesta. Ya le dijimos que sí, pero que nos vamos a poner de acuerdo con él un poquito más adelante. Ay, gracias, Jonathan, qué amable, y es un honor y un abrazo a la máxima casa de estudios, a la UNAM. Un abrazo, muchísimas gracias. Y bueno, pues con gusto aquí veremos con nuestros compañeros y en lo que podamos ser de utilidad. Gracias. Está el maestro Benjamín Castro, @cartarrobada en Twitter. Maestro querido, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Celeste, buenas tardes al auditorio. Y pues hay que hablar necesariamente de lo que se pretende va a ser la reconstrucción de todo lo destruido por los dos sismos, ¿verdad? Tanto el del día 7 como el del día 19 de este mes, porque en realidad se trata de mucho, es decir, estamos hablando al menos de 5 estados donde está, dice, el 25% del Producto Interno Bruto del país, especialmente lo que es la Ciudad de México y también un poquito el Estado de México y pues Oaxaca, Puebla, etc. Entonces, la primera pregunta es ¿cuánto va a costar? Y bueno, pues ya el gobierno federal habló de 37.500 millones de pesos. Pero luego, pues hoy en la mañana ya José Antonio Meade habla de una segunda parte de 4.500 millones y dice que la primera, la de la emergencia, fue de 2.000 millones. Ya va a empezar entonces el pichicateo, como quien dice, en las cifras. Nuño decía ayer que se necesitaban 13.000 millones para las escuelas destruidas, para reconstruir, y hoy dice que nada más van a ser 4.000 millones. El caso es que pueden ir dejando a la deriva una serie de necesidades, población que no encuentra vivienda, que no se acomoda, que vive en la intemperie, o que cae básicamente en la precariedad, ¿verdad? No digamos vagabundaje, pero sí la precariedad de no tener dónde vivir, difícilmente poder hacer otro patrimonio. Igualmente podemos decir de lo que son las escuelas, los edificios públicos, las carreteras que se han dañado, etcétera. Entonces, yo pienso que 35.000 millones de pesos es muy poco, y creo que el gobierno está sometido a candados financieros de parte del Fondo Monetario Internacional, sobre todo de las calificadoras como Moody's, Fitch, etcétera, que si gasta más o contrata un crédito o hace una inversión importante, inmediatamente les brincan, ¿verdad? Y amenazan con desestabilización financiera, etcétera. Así que el hombre de los bancos, este es obviamente José Antonio Meade, que va a estar ahí para asegurarse de que no se gaste lo necesario. Allá en los Estados Unidos están viviendo una situación igual porque ellos sufrieron la destrucción del área de Houston, ¿verdad? Acaba de ser destruido por un huracán. Puerto Rico, literalmente destruido, pues porque no tienen ni siquiera electricidad y no piensan que puedan recuperarlo en menos de unos meses. Así lo dicen, va a tardar meses, pero destruir a la red eléctrica en este país. Así que estamos frente a grandes catástrofes, frente a las cuales pues, se tiene que recurrir a otras opciones. No podemos, como dijo la alcaldesa de San Juan, Puerto Rico, no podemos poner la deuda primero que el pueblo. Es decir, no podemos abandonar al pueblo a su suerte
o dejarlo en condiciones precarias solo porque tenemos que estar abonando la deuda. Creo que debemos romper paradigmas y tenemos que estar violando algunas reglas, ¿verdad? Como por ejemplo pensar en las reservas internacionales, que son muchísimas, son 200.000 pero millones de dólares. Ahí con una rascadita que le diéramos, pudiéramos cubrir y reconstruir y al mismo tiempo darle cierto aliento a la infraestructura, a la economía del país, que como sabemos pues anda por abajo del 2% de crecimiento. Es decir, una crisis así, la posibilidad de reconstruir se convierte en una oportunidad para recuperar la economía, siempre y cuando podamos pensar no en los recursos que nos ofrecen los bancos o lo que los bancos nos dejan gastar, ¿verdad?, sino en lo que se necesita construir. Y esa es la noción de crédito verdadero. Hay un ejemplo que también puedo dar en cuanto a qué otras oportunidades o posibilidades tenemos como país. China, el gobierno chino se acaba de hacer cargo de reconstruir Haití, principalmente la capital, Puerto Príncipe, que como sabemos fue destruida, primero por un terremoto, luego por un huracán. El gobierno de Obama no le puso ni un lazo y ese país todavía vive o sufre la destrucción de algo que ocurrió hace ya varios años. Bueno, pues China ofreció reconstruir Puerto Príncipe con un préstamo de $4.500 millones, pero al mismo tiempo ponerse a chambear, o sea, ir a reconstruir con ingeniería, con obras, rehabilitar el puerto, en fin. Algo así tenemos que estar pensando nosotros aquí y no someternos a las restricciones financieras, ¿verdad?, que son, como dice la alcaldesa de San Juan en Puerto Rico. Si nosotros le hacemos caso a los bancos, vamos a tener que dejar morir la gente, ¿verdad?, sin poderle darle vivienda, atención médica, etc. Eso es lo que puede ocurrir aquí en las próximas semanas, porque como bien dice el diario La Jornada, en la medida en que pasan los días, la ayuda va disminuyendo, ¿verdad?, y el malestar de la gente va creciendo. Ya no vienen tanto los despensas, los apoyos, y bueno, si vamos a hablar de construir casas, pues se va a poner más peliagudo, y si se piensa ir a pedirle a un banco, unas personas, los banqueros, ¿verdad?, que conduelen mucho del sufrimiento humano, van a querer darse tasas de interés como les suelen hacer ellos, ¿verdad?, de 30, 40 o 50% anual, cuando menos. Así que hay que pensar en otras fuentes de Exacto, como estas que mencioné. exacto, maestro querido. Muy cierto, y compartir con ustedes, subrayar esto que nos dice. Obviamente los bancos van por lo suyo. Recordemos que la función de un banco está establecida, y aquí en México rebasa con mucho la inequidad que hay entre ese servicio que se debe de dar y el, digamos, lo que aportan a los usuarios, simplemente en ver la diferencia entre el costo del dinero de ellos y el nuestro. Ellos trabajan con nuestro dinero y cuánto nos cobran de intereses. En cambio, si uno deposita su dinero, ¿cuánto nos dan a nosotros de intereses? Nada. Entonces hay una diferencia tremenda y ellos van por lo suyo. Porque así se los han permitido. O sea, hay lugares donde qué bueno que haya bancos, ¿no? La banca se necesita, pero desarrollar banca nacional, y por otra parte la banca que no sea nacional, que de alguna manera se regule para que el beneficio también sea la derrama, pues, para la ciudadanía. Por otra parte, reflexionar sobre esto que dice el maestro Benjamín Castro, que las ayudas irán disminuyendo, que no disminuyan nuestro entusiasmo y nuestra solidaridad. Y por otra parte también está el señor Mid aquí, los diputados, ¿verdad?, los legisladores, que se legisle para que haya pago de impuestos en cascada. Los que tengan más, que den más. No quiere decir que se les cargue todos a ellos, no se trata de irnos sobre alguien, no, simplemente con que se pague como debe de ser, donde también se grave la especulación, y donde esos grandes consorcios consentidos que no pagan impuestos o que tienen equipos de contadores que saben manejar como las cosas,
que se les cobren impuestos, que se les deduzcan algunos, pero no todos como lo que están, y que encima la clase trabajadora sea la que esté sosteniendo la economía del país. Así no se puede. Entonces yo creo que poner de parte de todos. Maestro Jorge Santa Cruz, para despedirnos. Celeste, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo al maestro Benjamín Castro y saludos a todos. Escríbele a celeste@gmail.com. Gracias, queridos amigos. Hasta la próxima. Un abrazo y gracias, maestro Benjamín Castro. Les queremos entrañablemente. Siguen estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso y de eso se trata. Gracias.